Hoy vamos a tener con nosotros al doctor César Mayorga. Él nos va a hablar sobre el manejo mínimamente invasivo en la urolitiasis recurrente. Esperemos disfruten. Gracias y buenos días para ustedes. Espero que tengan un bonito segundo día, que ayer lo hayan disfrutado, que hayan comprado cosas, que se hayan reencontrado, que se hayan motivado a todo lo que podemos hacer con lo que tenemos a la mano, obviamente, y lo que podemos aprender. De lo que quiero hablar el día de hoy es pedirles que nos unamos en contra de un enemigo común. No es este. Este ni me interesa. Estoy hablando de estos casos retadores de urolitiasis que repite y repite y repite. Y es triste porque muchas veces recibo pacientes que me remiten al hospital porque su médico no pudo. Y pues lo primero que yo digo es, yo tampoco voy a poder. Muchas veces es simplemente la forma en la que transmitimos el mensaje de qué está pasando, por qué está pasando y qué va a pasar. Entonces solamente les voy a dar unas ideas de cómo podemos aportarle a estos pacientes. Pero veámoslo en contexto, ¿no? Estos típicos pacientes. Analicemos 3 escenarios. A ver ustedes cómo lo manejan. Son pacientes que en teoría son de ustedes. En este caso es de Rocco, él es un schnauzer de 9 años, tiene hematuria al final de la micción hace un par de semanas. Este perrito tuvo cirugía de cálculo hace un año ya, 2 cirugías para sacar cálculos. Y desde que tiene este problema ha sido manejado con una dieta urológica. Y llega con estos síntomas. Hacemos un examen de orina, como ustedes ven, la gravedad específica está ligeramente baja, probablemente por la dieta. Hay sangre, el tutor lo sabía, proteína, pues porque hay sangre. El pH está bastante alto con leucocitos y bacterias, así que seguramente hay algún tipo de infección ahí, ¿cierto? Hacemos el resto del examen clínico, hacemos una placa radiográfica rápido y otra vez, ¿sí? Veamos este otro escenario al tiempo. Ella es Abigail, es una persita de 10 años, ella es castrada. El síntoma que ellos notan es que cuando hace pipí y limpian la caja de arena, notan un par de coágulos hace un par de semanas también. Ella hace 1 año y medio tuvo su cirugía de cálculos por primera vez. Y desde que tiene este problema, la han manejado con una dieta renal. Igual, hacemos nuestro análisis de orina, hacemos nuestro ejercicio, y como vimos ayer, la placa es muy útil, tomamos una radiografía, pequeños, pero ahí están, ¿sí? Ella no tenía signos de infección. Entonces, del anterior y de este, ¿qué van a hacer ahora? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo van a manejar ahora? Cada uno ya lleva por lo menos una cirugía. Entonces veamos este último caso. Él es Horus, el Shetland. Horus tiene 8 años, también está castrado y él ha tenido dificultades para orinar, ¿no? Se agacha, persiste, ha tenido hematuria, usualmente al final de la micción. Intermitente, leve, hace varios meses, va y viene. Hace 3 años tuvo una cirugía de cálculos. Esos cálculos fueron enviados a analizar, comprobado, oxalatos de calcio. Y desde entonces tiene una suplementación, está mal escrito acá, suplementación para oxalatos de calcio más la dieta especial. Vamos a hablar de esos suplementos también. Y así se ha venido manejando. Tomamos la radiografía. Yo le puse un poquito de medio de contraste para que se vieran un poco mejor estos cálculos. Y estos tienen una medición, bueno, en la ecografía, perdón, se me había olvidado mostrarles el caso de Horus. En su ecografía, este perrito tiene, pues ahí están los cálculos, ¿no? Los ven ahí, la cistitis polipoide asociada a la urolitiasis crónica. Y en la radiografía, cálculos incluso los puedes contar y los puedes medir. Ahí están. Entonces, otra vez, ¿no? Entonces ahora tienen que, en silencio, pensar cómo abordar a las familias. Muchas veces esto genera un grado de ansiedad importante, porque puedes perder al tutor. Y sobre todo por algo injusto, y es que va a decir, tú no fuiste capaz, no le arreglaste el problema, no le diste con el chiste, dicen en mi país, ¿sí? Entonces, ¿cómo transmitimos esta información? Entonces tú te acercas, le dices a la familia, bueno, pues el tutor empieza a contrariarse, pero es que usted no pudo, es que la dieta no sirve. Sabe que hablé con mi esposo, entonces le dice uno, eso pasa, es mejor entrar de nueva cirugía. Entonces piensan que les quieres sacar la plata.
Y no es así. Entonces, yo lo que quiero hablar en estos 45 minutos es de algunas ideas. Esta no es una charla de cirugía mínimamente invasiva, únicamente. Es una charla de estrategias que complementan el tema quirúrgico para que no pases por tantas penas y que el animalito tampoco pase por eso mismo, ¿no? Entonces, son puntos de vista, ¿no? Dependiendo de donde tú te pares y la mirada que tengas, puedes ver una u otra cosa y todos tienen razón. Pues volvemos a operar el gato, volvemos a operar al perro y ya está. No está mal, no está mal. Yo les quiero ofrecer otra mirada, ¿no? Piensan que si fuera tu cuerpo, ¿cómo te gustaría que lo hicieran en tu cuerpo? ¿Cómo te gustaría que lo hicieran en tu mascota? Y eso es lo que yo quiero ofrecer hoy. Entonces lo tengo dividido en dos cosas con unos objetivos. Primero, el diagnóstico. Dependemos del diagnóstico, porque ver las piedras nos hace saltar al manejo y ahí hay un gran problema en la medicina, sobre todo para los chicos más jóvenes. Porque ahora todo va más rápido, entonces ven algo y lo quieren resolver y se ha perdido un poco el proceso mental del diagnóstico en el camino. Y obviamente pues estrategias de manejo y prevención. Entonces, veamos todo esto importante. Lo primero que yo quiero hacer es convencerlos de lo importante que es conocer la composición mineral de los cálculos para que todo lo demás fluya. Eso es lo primero que yo voy a hacer. Y si funciona, pues todo lo demás tendría sentido. Primero, lo que tenemos que reconocer es que hay diferentes tipos de cálculos, ¿cierto? Diferentes composiciones minerales de cálculos. Eso te puede servir, porque por ejemplo nosotros sabemos que existen las estrubitas. Y las estrubitas suelen ser infecciosas en los perros. En los gatos no, ahí ya el comportamiento es diferente. O sea, un perro con estrubitas debe recibir antibiótico para manejar los cálculos. En un gato no. El pH de las estrubitas se supone que es alcalino, ¿no? Pero en los gatos no. Entonces debes conocer ese comportamiento biológico para que tenga sentido, insisto. Ahora, los oxalatos de calcio, que son un gran problema, suelen ser una situación de origen metabólico, tienes mucho calcio, algo pasa, puede ser genético, les voy a mostrar un estudio el día de hoy muy bonito. En los gatos hay hipercalcemia idiopática y se vuelve un problema. Todo eso hay que conocerlo, saberlo. Por un lado es una cosa, por un lado es otra. Sabemos que los terceros grados de presentación más comunes son los uratos, varias sales de urato, ácido úrico, uratos de amonio, y en general puede ser genético como en los dálmatas. ¿Todavía tenemos dálmatas por acá? Sí. Ok, bueno, en mi país ya casi no se ve un dálmata por ningún lado, ¿no? ¿Señor? Ah, ¿usted tiene un dálmata, doctor? ¿Con uretrostomía o sin uretrostomía? Bueno, pues porque es muy común que tenga cálculos, probablemente ya los tiene. O algún problema hepático, y perdón si los de atrás no ven la letra, yo les voy a ir leyendo lo que dice ahí, o hepático. Las cistinas son las cuartas composiciones más comunes. La cistina es un defecto genético, usualmente es muy de los bulldog, de cualquier tipo de bulldog, pero también hay una forma de presentación nutricional mezclada con falta de castración. Y yo debo reconocer eso. Pero entonces se comportan muy diferente, ¿no ven? Y obviamente, insisto por acá, hay otros. Hay cálculos de medicamentos, de sulfas, de enrofloxacina, de GS, que es el curapifo, como le llamen en cada país. Los famosos cálculos de silica o sílice orgánico, que son los que se ven tanto en México, acá no sé, en mi país la verdad es que no hay mucho de eso, pero insisto, cada uno aparece por diferente cosa, entonces cada uno se maneja diferente. Hablemos de algunos hechos que giran en torno a urolitiasis. El primer hecho es que el tratamiento de un tipo de cálculo puede ser opuesto al otro, o sea, tratar un tipo de cálculo puede empeorar otro. Lo más común es entender que los oxalatos de calcio los tratamos alcalinizando la orina, sobre todo en los perros. Pero si yo me equivoqué y no son oxalatos de calcio, sino son estrubitas, si yo alcalinizo la orina, peor, crecen más rápido, ¿cierto? Entonces miren que aquí puede haber un error terapéutico importante si nosotros no lo hacemos de manera correcta, si no hacemos un protocolo. Afortunadamente, y los más jóvenes tienen la ventaja que ahora están haciendo comidas y dietas que ayudan a los dos. Eso como que no tiene sentido, pero vamos a hablar de por qué sí. Otro hecho importante es que entiendan que la mayoría de cálculos no se pueden disolver, la mayoría. Los de estrubitas sí, a veces, los de uratos sí, pero los demás no. Entonces, si de base saben eso, yo necesito saber si mis cálculos son de los que no se pueden disolver
para no perder el tiempo, ¿no? Y otro hecho importante es que la mayoría de cálculos, de hecho, tiene más de una sola composición mineral. Somos muy de buenas que a veces esa mezcla de composiciones logran ser disueltas al tiempo, o los más pequeñitos no son un problema, pero a veces hay fracaso en las terapias de dilución porque no son de un solo material. Cerremos con esta que es, bueno, una controversia. Algunos casos se dan por cerrados con la cirugía. Yo creo que esto cada vez se ve menos. O sea, tú operas el perro, chao, y suerte. Y por allá vendrán unos años otra vez con cálculos. Ya casi no se ve eso, porque ustedes entienden que la urolitiasis es una enfermedad crónica. Y si el paciente se opera, tiene que estar viniendo a controles. Entonces yo me imagino que ustedes anotan en la agenda, tienes que ir a los 3 o 4 meses, llamas a las familias, vengan a control, y ellos, muy juiciosos, vienen y hacen su control. En Colombia no pasa eso. Nadie hace caso. Acá sí, seguramente sí. Entonces, ¿por qué les digo todos estos hechos? Porque es que el diagnóstico apropiado los lleva a las alternativas reales de prevención. Creo que eso es muy útil, porque el organigrama general del manejo está acá. Aquí se acaba mi presentación de tratamiento. En general, todos los tipos de cálculos se benefician de una ingesta elevada de agua, con la finalidad de separar los cristales unos de otros, ¿cierto? Tiene sentido que se junten menos y crezca menos, así que hay que inundar al perro y al gato con agua si se puede. Todas las estrategias, ¿cierto? No es fácil una estrategia para que un gato tome más agua. Sí, un gato. Agua fresca, ¿cierto? No es la misma agua todo el tiempo. O en un perro, yo tenía un golden, ya lo falleció, pero un golden de esos que mastica el agua y le escurre la saliva y después ve el agua sucia y gracias, pero no gracias. ¿Cierto? No es fácil. Y cubitos de hielo en los gatos, dieta húmeda, rogarle al gato, poner muchas tazas. Siento que las tazas de porcelana les gusta más que las tazas metálicas. Yo tengo una persa extrema, si ustedes lo vieron ayer. Entonces sus vibrisas tocan muy fácil el plato, tienen que ser platos anchos. Bueno, todos se benefician de eso. Gracias porque nadie dijo darle sal, porque eso lo hacíamos en el pasado. Y ya sabemos que está mal. Ok. Entonces, todos se benefician de eso. Allá arriba dice que el pH alcalino beneficia que no aparezcan tanto los que están ahí, principalmente oxalato de calcio. Yo necesito un pH alcalino. ¿Cómo logro un pH alcalino? ¿Con agua alcalina que cura hasta el cáncer? No. Otras estrategias que sí sabemos que funcionan. Sabemos que el pH ácido beneficia que las estrubitas no aparezcan mucho, sobre todo en los perros. ¿Cómo hago eso? Con vitamina C. Falso. Eso no sirve. Sé que hay medicinas que ayudan a controlar las enfermedades. Por ejemplo, mi doctor que tiene un perrito con un dálmata, pues hay que empezar a listar la cuenta para comprarle el alopurinol porque eso disminuye la formación de cálculos de urato. Y otras medicinas que hablaremos ahora. Y sabemos por aquí que el antibiótico es fundamental para la estrubita. Perdón, escribí MAP porque a veces en la literatura dice MAP. Es fosfato amónico magnésico, fosfatos triples o estrubita. Es lo mismo. Entonces sabemos que el antibiótico es fundamental. Entonces aquí está resumido el tratamiento en general de lo que uno hace. Pero ¿por qué fracasamos? Realmente una de las razones es porque es vital la confirmación de la composición mineral para saber cuál de estas cosas voy a usar. Miren, por ejemplo, un análisis cuantitativo por capas, 1, 2, 3 capas, nido, piedra, caparazón y superficie, de un cálculo que yo envié hace muchos años de una perrita. Y aquí lo que vemos es que el centro del cálculo está hecho de oxalato de calcio y la periferia está hecha de estrubita. Entonces, al fin, ¿cómo lo trato? Y ayer hablábamos de el presente es lo más externo del cálculo, ¿cierto? Y aquí dice que es estrubita, ¿se acuerdan? Antibiótico, pH ácido. Bueno, me enfoco en eso por un tiempo. Pero a largo plazo tengo que tratar el oxalato de calcio, porque si yo le dejo un pH ácido, va a empeorar. Entonces, miren lo importante que es este tipo de análisis. Ahora, ¿por qué estamos en una situación crítica? Esta tabla muestra cuál es el cambio o la tendencia al envío de muestras de cálculos a un laboratorio de cálculos de Estados Unidos, probablemente el más grande del mundo. En épocas, ¿no? Antes de los 2000, después de los 2000. Entonces, fíjense lo que pasa con Estados Unidos. Norteamérica, de antes de los 2000, de enviar 35.000 cálculos, pasó a enviar 70.000 cálculos. Bueno, ahí va. Asia, wow, Asia.
De enviar 700 muestras de cálculos, pasó a enviar 15.000 muestras de cálculos. Y mientras presentaban estos datos en un summit mundial que yo pues pude atender, se me caía la cara de la vergüenza, porque Sudamérica pasó de enviar 80 a 90. Pero eso fue de 2000. Ahorita en 2010, 2015, eso ha cambiado un poco. Pero aquí hay una tendencia clara. No sabemos de qué son los cálculos de nuestros animales. No confundan cristales con cálculos, eso no es lo mismo, ¿no? Entonces, esta información es positiva porque lo podemos y lo estamos mejorando. Y sobre todo entender que el cálculo te dice cosas. El cálculo te cuenta una historia. Cierto que este cálculo que fue cortado por la mitad, cierto que con el tiempo ha cambiado el ambiente en el cual ha crecido, porque se está rodeando de capas de diferente color, por lo menos. Algo está cambiando, me está diciendo cosas. Este, de hecho, me cuenta algo más específico. Es un paciente que ya ha tenido cálculos, ¿no? Esto es recurrente. Miren que tiene unos huequitos como si una lombriz entrara y saliera, ¿cierto? Como un cálculo, ¿no? Yo sé que esto corresponde a suturas que estuvieron ahí y que quedaron en contacto con la orina. Un cálculo creció alrededor. Como son suturas absorbibles, después la sutura desaparece, deja estas huellas. Y yo ya sé por qué le volvieron a salir cálculos a este paciente. Porque mi técnica quirúrgica fue inapropiada. Por ejemplo, hacer doble patrón de sutura en la vejiga. Error. Ya sabemos eso. Entonces miren que esto es importante y te puede dar datos. Entonces, creo que es contundente entender que saber de qué está hecho el cálculo sí es importante. Te dirige la terapia, te dice el pronóstico, te dice las complicaciones y te dice de dónde salió incluso. Yo veo una carita feliz, hay gente que ve patitas al revés, está bien. Tienes varias opciones para manejar los cálculos que me parece positivo. Entonces, si los logré convencer que esto es importante, entonces veamos cuál es la importancia de la epidemiología en el diagnóstico de la posible composición mineral de los cálculos. Porque es que hay unos factores de riesgo muy conocidos de la urolitiasis. En personas, por ejemplo, es no consumir mucha agua o es consumir mucha sal, te lleva a tener más cálculos, o consumir muchos vegetales de hoja verde. Sabemos que las personas vegetarianas sufren más de cálculos de oxalato que las personas no vegetarianas. Entonces, pues lo siento los vegetarianos que estén acá. Mejor comer carne. Nos da más cáncer, pero no nos dan cálculos. ¿Cierto? Entonces fíjense que estos factores de riesgo, conocerlos les sirven. Les voy a botar unas ideas y unos datos de que pueden entender aquí. Nosotros sabemos que los gatos mestizos, los domésticos de pelo corto, y los gatos de pelo largo tienen diferentes tendencias en urolitiasis. Es decir, los pacientes domésticos de pelo corto hacen más cálculos de estrufita. Los gatos de raza pura y ojalá de pelo largo hacen más cálculos de oxalato de calcio. Yo fui de buenas, estas son mis dos gatas y ninguna hizo cálculos, pero yo sé que eso era un factor de riesgo. Yo sé que los gatos mayores pueden hacer más cálculos de oxalato de calcio, no de estruvita. Es casi imposible que un gato mayor haga cálculos de estruvita. En cambio, un gatito joven es más probable que haga cálculos de estruvita por su metabolismo. Y si hacen cálculos de oxalato de calcio, que es posible, no es genético como en el viejo, es más probable que tenga algo, un hiperparatiroidismo o algo así. Estos son factores de riesgo útiles. Miren esta tabla que dice, a lo largo de la edad de los gatos, avanza la edad hacia la derecha. Miren que arriba dice estruvita en gris claro y en negro oxalato de calcio. Entonces miren este pedacito aquí del paciente de 2 a 4 años, un gato joven. Es muchísimo más probable que un gato joven haga cálculos de estruvita en su edad más juvenil. Acá. Es mucho más probable que haga cálculos en su edad juvenil de estruvita. En cambio, oxalatos poco. Pero miren, saltemos al gato mayor, al gato de 15 años. No, pues los oxalatos se van al cielo, ¿no? Eso es bueno saberlo. Porque antes de hacerle pruebas de diagnóstico, yo ya sé, bueno, lo más probable es que se tenga tal cosa. Y yo me voy por ahí. ¿Listo? Ahora, la obesidad es un factor de riesgo muy grande para la urolitiasis.
Y como hay cada vez más en el mundo gatos que empiezan a ser gordos, estos gatos gordos sufren más de cálculos de struvita. Los pacientes delgados sufren menos de eso. Igual no sufren, pero los gordos están en factor de riesgo importante. Otro factor de riesgo es recibir medicamentos de manera crónica. Por ejemplo, el dálmata de mi doctor. Si el dálmata del doctor tiene tendencia a hacer cálculos y le tiene que dar alopurinol todos los días de su vida, luego puede hacer cálculos de otra cosa por culpa de ese medicamento. Y toca vigilar. Son factores de riesgo que hay que conocer. Recuerden, estos son cálculos que se originan por el medicamento contra el PIF. Entonces tu intuición te lleva al diagnóstico, yo entiendo. Miren, insisto, la epidemiología. Vamos a hacer un ejercicio juntos. Tienes un boxer de 10 años como paciente o como mascota. Tiene desarrollo de convulsiones, ¿no? ¿Cuál es la causa más probable de esas convulsiones? ¿Qué de pronto tiene ese boxer que empieza a convulsionar siendo viejito? ¿Qué opinan? Es un boxer, tumor. Es lo más probable, por mucho. Por epidemiología yo lo sé. Pero si yo tengo un bulldogcito de 3 meses y empieza a convulsionar, ¿qué es lo más probable? Que tenga moquillo o que tenga hidrocefalia, ¿cierto? Mire que su intuición y su base de datos los lleva a entender que la epidemiología sirve. Aquí la epidemiología fue por raza, arriba. Es un boxer, tumor con patas. Amo los boxers, crecí con boxers, me encantan, pero por el tema tumoral, ya grande tuve Full Golden. Y yo no sabía que es un boxer de pelo largo, ¿no? Pero miren que el bulldogcito de abajo es muy joven, entonces ustedes de epidemiología la usan todo el tiempo para esto. Pues con cálculos hacemos exactamente lo mismo. Miren que el doctor Javier del Ángel ha publicado algunos datos de su país sobre qué es lo que más ven. Miren que ellos ven más oxalatos de calcio que struvita en bastante proporción. Aquí está a la izquierda, 44% versus 26%. Los oxalatos de calcio son más comunes en lo que él revisó. Este otro estudio es uno de los más grandes que hay en el mundo, lo pueden buscar. Mire, evaluación de la tendencia a la composición mineral de los cálculos en los gatos. Y lo que esta gente dice es, struvita en gris, oxalato de calcio en negro, es que con el paso de los años, ellos están viendo más struvita que oxalato de calcio. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Los mexicanos o los gringos? Perdón, los norteamericanos. Claro que Gilad Segev no es norteamericano, él es de Israel. Pero miren cómo se invirtió la tendencia. ¿Ven que en 2005 se veían más oxalatos de calcio que struvita? En cambio ahora es al revés. ¿Quién tiene la razón? Nadie, porque esto es geográfico. ¿Por qué ocurrió esto? Porque a principios de los 2000 nos volvimos muy buenos en tratar las struvitas, pero parece que empeoramos los oxalatos de calcio. Entonces ahora aquí dijimos, no, hombre, tocaba enfocarse en los oxalatos de calcio. Bueno, pues las struvitas se están volviendo, ¿sí? Entonces nadie tiene la verdad y la conclusión es, hay que saber de qué son nuestros cálculos. Hay factores de riesgo por género. Sabemos que las hembras caninas tienden a tener infecciones urinarias de origen natural, es anatómico. Es improbable que veas una infección urinaria natural en un macho, muy poco probable, pasa, pero es muy poco probable. Entonces los cálculos de infección, que son las struvitas, pues son más comunes en las hembras que en los machos, ¿no? Otro factor de riesgo por raza, ya hay dálmatas libres del gen SCL09, que es el que produce exceso de eliminación de ácido úrico por la orina, pero pues no hay muchos, entonces sabemos que estos perritos nacen con una deficiencia en la uricasa y entonces hacen cálculos porque sí. Y los bulldog inglés y francés sufren mucho de cistinuria. De hecho, un bulldog inglés o francés con cálculos, lo más probable es que sean de cistina o de uratos, no de los otros, por raza. Entonces yo tengo que buscar y tengo que saber cómo se manejan. Por ejemplo, si este bulldog tiene cistinuria y tiene cálculos de cistina, no debería ser papá, porque eso se hereda y es dominante. Entonces a los que siguen les va a dar este problema sí o sí. Eso vale la pena saberlo. Luego, riesgo por raza. Dios bendiga a los Schnauzer. Todos tienen cálculos. No sé qué tan popular es el Schnauzer acá. Es una raza muy poderosa, son buenos perros, son buena compañía, aman a los niños. Pero estos perros terrier, en general los perritos terrier y los yorkies son otros,
que por un tiempo también fueron muy comunes. No sé cuál es la raza más común hoy día que ustedes más o menos ven. En general, el bulldog francés está invadiendo el planeta Tierra. Antes, en Colombia, me imagino que también, hace 20 o 30 años, era el poodle, ¿cierto? Todos teníamos un poodle. Qué raza tan linda, ¿cierto? Viven 20 años. Les dan todas las enfermedades del libro de medicina interna. Tiroides, corazón, dental, cataratas, Cushing, tiroides, todas las que quieran. No se muere por esas enfermedades si tú lo tratas y se mejora. En cambio, a un bulldog francés le dan todas las enfermedades del libro, pero el desgraciado se muere, ¿no? Ahora, el Yorkie es tendencia también en algunas partes, y el Yorkie es una máquina de hacer cálculos, y es por genética, ¿sí? Ya encontramos mutaciones en los bulldog y en el schnauzer miniatura, y sabemos cómo se llama el gen, y hay pruebas para eso, para determinar que tiene tendencia a producir cálculos. Ya sabemos eso, miren lo que ha avanzado la genética. Entonces, saber eso es útil. Y estos perros sufren más de oxalatos de calcio. Así les tocó a ellos. Entonces, importante, que se lleven a casa. En perros casi siempre las estrubitas aparecen por culpa de una infección. Entonces, lo que arregla las estrubitas en un perro no es solo la comida, ¿cierto? Es el antibiótico. En cambio, en gatos, las estrubitas casi siempre son sin infección. Entonces, lo que arregla las estrubitas en gatos no es el antibiótico, es la dieta. Los oxalatos de calcio que aparecen porque le tocó al paciente, siempre en mayúscula, siempre van a volver a aparecer. Entonces, si tú hablas con la familia, le sacas por cirugía los cálculos, le dices, I'll be back, va a volver el cálculo, pero yo te voy a ayudar a que nunca toque volver a operar a tu perro. Esa es la promesa que yo le hago a los clientes de Nefrovet. Depende de que ellos vuelvan, tienen que ser juiciosos. Depende de que yo los llame, yo tengo que ser juicioso. Y probablemente nunca toque volverlos a operar, pero los cálculos les van a volver a salir. Ahí está el manejo mínimamente invasivo. Entonces, en los avances ya los convencí que es importante, hablamos de lo útil de la epidemiología y cerremos con qué datos, aparte de la epidemiología, aproximan mejor la predicción de la composición mineral. Pues porque de manera clásica los cristales en la orina son nuestra guía. Entonces este perro tiene cálculos, ¿no? ¿De qué son? ¿De estrubita o de oxalato de calcio? Pues yo veo este cristal acá. Eso es una estrubita, es una foto que yo tomé con mi celular, un celular viejo, hace muchos años. Ahí se ve, eso es una estrubita. Y este otro, no, esa también es una estrubita, pero es más cortita. ¿Ven cómo es fácil equivocarse? Porque no es una X, ustedes creen ver una X, pero entre las dos hay un palito chiquitín, esa es una estrubita más pequeña. Entonces, en este caso, es el mejor ejemplo de mostrarles que ya sabemos que los cristales no son la mejor manera de diagnosticar el tipo de cálculo, porque a veces no hay cristales. Porque otras veces el cristal corresponde solo a la superficie del cálculo, no al centro. Y porque a veces sí pasa que puede haber cristaluria combinada. Entonces, teniendo en cuenta que los tres más comunes son estos, estrubita, oxalato de calcio y uratos, son los más comunes, excepto la cistina en los bulldog, pues lo que más ayuda es predecirlo con la epidemiología, lo que está aquí abajo, ya sabemos, y el sedimento, y la imagen diagnóstica, definitivamente. La imagen diagnóstica sabiendo el color, la forma, la cantidad y la posición, realmente, eso ayuda. Porque sabemos que la mayoría de los cálculos renales son de oxalato de calcio, no todos, la mayoría. Eso te ayuda, la posición. También sé la forma. Los cálculos de estrubita son muy lisos. En cambio, los de oxalato de calcio usualmente no. Eso ayuda. Entonces, la imagen diagnóstica es muy buena y yo prefiero la radiología. Y me encanta que esta pantalla sí sirve porque esta imagen visual del color del cálculo en rayos X. Las cistinas no se ven en radiología convencional, pero ahí dice cistina, ¿cierto? Porque esta pantalla es de alta definición y sí se ve. Pues ahora tenemos rayos X de alta definición. Ayer estaba viendo aquí en el stand de equipos de diagnóstico, hay un equipo de rayos X que solo le falta cocinar. Te dice todo y la calidad de la imagen ha mejorado mucho, ¿no? Hablábamos de los viejos tiempos cuando revelábamos a mano, escurrían los líquidos en los brazos, prender la luz roja, salir y decir, mierda, se quemó.
y volverla. Eso ya no es así. Ahora tenemos, y se ven las cistinas, ahora sí las vemos en radiología convencional, pero la diferencia de color con los oxalatos de calcio es clara. Entonces, y ha venido cambiando el paradigma porque en los 90 el ultrasonido llegó a reemplazar a todo. No, pues los cálculos se ven más fácil con el ecógrafo, cierto, pero ¿de qué son? ¿De estruvita o de oxalato? El eco no te lo dice. Entonces hay que rescatar radiología, por eso que es sin duda una de las mejores, como este. Este cálculo chiquitín nunca se vio por rayos X, pero ahí está, yo lo vi. La ecografía es muy buena. Y acá, en cambio, en rayos X yo sé cuántos hay. Son muy pequeños y los veo muy blancos. Yo sé que son de calcio, o sea, no tengo la más mínima duda. Entonces miren la utilidad de las dos tecnologías. Hay que tomar en general es múltiple información. Los cristales, parece que son de estruvita. La placa, ok, ¿se acuerdan que era por capas? Entonces sé que lo que estoy viendo en esos cristales es la superficie. Y yo así tomo decisiones. Miren entonces los rayos X más comunes. Yo veo esto no es del color del hueso, ¿cierto que no? Eso es más opaco que el hueso, menos blanco que el hueso. O sea que calcio no es. Y son lisos. O sea que yo creo que eso es estruvita. Y es una hembra. Así que es un shih tzu. Probablemente son de estruvita, ¿no? En cambio estos, lisos no son. Son súper blancos. Eso es oxalato de calcio, probablemente. Yo no me voy a poner a disolver esto. Y acá en este lo que les quiero mostrar es este color de los de la vejiga. No estoy tan seguro. De pronto es estruvita y están grandotes. De pronto es combinado con oxalato de calcio. Pero esta placa me dice más cosas. También tienen el riñón, ¿cierto? Y también tienen el uréter. Entonces yo sé que me tengo que encargar de más cosas en este paciente. Por aquí arriba está en el uréter. Entonces yo les había contado ayer que hay ahora inteligencias artificiales que les ayudan a leer esto. Entonces esta página MN Urolith Center, que no es una página, perdón, esta aplicación, yo les recomiendo que la descarguen porque tiene información útil de diagnóstico, manejo, epidemiología, todo. Está para el celular y mira qué haces tú. Ya está en español. A la izquierda ponen los datos de tu mascota o de tu paciente y solo por epidemiología, con millones de muestras diagnosticadas en el mundo, te dice a la derecha, es que este es un gato persa macho de menos de un año, con cálculos. Y a la derecha te dice, ok, el 53% de estos gatos tiene estruvita, es lo que yo te recomiendo buscar, y de ahí para abajo todos los demás. Eso es una orientación muy buena. Entonces, ok, bueno, tomemos la placa y miramos cómo está. Adicionalmente, aquí abajo hay una función que se llama CalQRX o CalQ diagnóstico. Y tú tomas una foto de la placa o subes la placa digital y la inteligencia artificial no siempre funciona, muchas veces sí, te dice, yo creo que esto es estruvita o oxalato de calcio, ¿no? Entonces hay que utilizar estas herramientas. Y después, aquí en consejo, les dice qué hacer. Ya está. El doctor Google nos reemplaza. No, que nosotros tomamos la decisión crítica final para que esto no vaya a ocurrir todo el tiempo. Entonces este también está fácil. ¿Este de qué es? Uy, no sé. Ese es combinado. ¿Cierto? Oxalato de Tiene varias calcio cosas. por fuera y estruvita por dentro, quizá. Bueno, obviamente la placa es una buena ayuda, pero los cristales también, y hay que aprender a leerlos, hay que ver las estruvitas, los oxalatos de calcio dihidrato, ¿no? El cuadrado con la X. También reconocer que estos cuáles son. Cuando tú no sabes qué cristal es, yo te recomiendo que mires los cercanos a ver si ves alguno que sí reconoces. Y yo creo que, perdón, ustedes de aquí no deben ver mucho a la izquierda, pero aquí abajo hay un cristal de estruvita. Se ve claramente. Ya. Y yo por eso entiendo que la mayoría, de hecho, ellos son estruvitas. Y esos cuadrados grandotes son estruvitas en gatos. Los gatos tienen estruvitas un poquito más raras. Bueno, entonces los cristales muy útiles. Ahora, el análisis cuantitativo, voy a hablarlo un poquito más rápido. El análisis cuantitativo es ver capa por capa de qué está hecho el cálculo. Eso es muy bueno, es lo mejor que podemos hacer. Tenemos limitantes en varios países del mundo para enviar las muestras, porque esto se hace en Estados Unidos, en Minnesota. Es totalmente gratis, no cobran nada, la industria paga por eso, nosotros tenemos que pagar los envíos. Y a mí me costó 7 años de trabajo con la industria para que ahora la industria paga por esos envíos por los veterinarios en Colombia. Porque a ellos les conviene que yo use la dieta que sí es.
o si no cometo un error diagnóstico y terapéutico. Y la única manera de llegar a eso fue ver en una conferencia que eso se puede hacer y comenzar un trabajo. Entonces, yo espero que ustedes comiencen a hacer un trabajo para poder enviar muestras a Estados Unidos o a México, también lo reciben, y tienen su propio diagnóstico. Pero es químico, no es cuantitativo. O sea, es decir, el análisis cuantitativo se hace por cristalografía óptica, y eso no lo hacen en ninguna parte del mundo, ni siquiera en México. Solo en Estados Unidos, en Israel y en Europa en un centro. Que lo que hacen es con un microscopio y unos líquidos especiales ver de qué está hecho. Y eso es mejor que moler, que es lo que hacen en todas partes, en humanos y en veterinaria. Moler el cálculo y pasarle en una máquina de espectrofotometría que dice tiene calcio, tiene amonio, tiene magnesio, y así se asume que es. Ese está bien, ese sirve. Este es mejor, pero ese sirve. Porque si no, nunca van a encontrar los cálculos de medicamentos si solo envían a que analicen los típicos elementos de la tabla periódica. Pero es una buena opción. Si la tienen presente de ese tipo de análisis, está bien. Ahora, el tiempo de retorno es una limitante porque a veces se demora mucho tiempo en regresar el examen. Y por eso hablábamos de qué hacer mientras tanto. ¿Doy una dieta ácida? ¿Doy una dieta alcalina? Y la respuesta es, da una dieta en la mitad, que son las nuevas comidas que supuestamente sirven para los dos. Es porque se quedaron en la mitad. Eso no está tan mal, no empeora ninguno de los dos. Bueno, estos son ejemplos, ¿no? Cálculos que tienen, por ejemplo, en este caso, una composición mineral única. Esto está fallando. Cálculos que empiezan a tener más y más y más tipos de composición y el perrito se le complica todo. Ahora, una vez se da el diagnóstico, creo que ya salimos de la primera parte, que datos, conclusiones y demás, ¿cómo manejamos neurolitiasis? Primero, esto es manejo mínimamente invasivo de lo que repite, pero yo necesito repasar la terapia primaria. O sea, apenas llega el paciente con cálculos, mucho cuidado por favor, depende de ustedes, porque los cálculos se manejan diferentes si están en la uretra que si están en la vejiga. Si están en la vejiga, puedo sacarlos de vejiga o disolverlos si no hay problema. Pero si están en la uretra, pues toca devolverlos a la vejiga y empezar un manejo en ese punto. Entonces, ayer hablamos de la desobstrucción en gatos, lo voy a hablar rápido. El sondaje es una de las formas de diagnóstico importantes, pero no se hace así. No se hace con guantes transparentes. Porque hay leptospira, porque hay brucela, porque hay tricomonas, salmonela, ¿verdad? Hay muchas cosas que no. Pero miren que protegen al perro. Al menos no tocan la sonda con las manos. Eso es importante. No quiero infectar un paciente de la vía urinaria. Eso es cierto. Entonces, la hidropropulsión retrógrada, ayer lo vimos, la idea es devolver cálculos que están en la uretra vejiga para encargarme de ellos, ¿cierto? Y lo que hicimos fue, vamos a mostrar cómo lo hicimos en los perros, es que el paciente tiene que estar estable, ¿no? El paciente tiene que estar estable para poderlo sedar de manera profunda. Yo utilizo en premedicación midazolam o diazepam con un opioide, el que tenga, si no tengo pues tramadol, y después propofol, de 0,5 a 1 miligramo por kilo hasta que el perro está en un suficiente plano. De pronto no lo tengo que intubar, pero si pellizco el espacio interdigital, el perro no tiene que recoger su patita. Si la recoge, otro poquito, sin afán. Tricotomía, como yo les decía. La sonda apropiada es la sonda más grande que le quepa al perrito y ojalá de lavado frontal. En los gatos pues es diferente, lo vimos ayer. Entonces repasémoslo para quienes no lo vieron el día de ayer. Es que una vez el perro está anestesiado y está en tricotomía, yo lo que hago es pasar la sonda hasta donde puede llegar, lo más limpio que puedo. Tomo el pene, lo estiro y lo sostengo con mi mano no dominante. Si lo hago yo solo, y ahí tengo que apretar, porque créanme que la razón número 1 de falla de esta técnica es que tú lavas y se sale todo el líquido por la punta de la uretra. Eso no significa que no cerraste bien. Y el segundo paso es que una persona o tú haga un lavado muy fuerte. ¿Con cuánto? Tengan en cuenta que entre más pequeña es la jeringa, más presión tiene ese líquido, porque es una ecuación. Entre menos área tenga la jeringa, más presión. Pero sí necesitas un volumen que llene toda la uretra. Entonces en los perros lo hacemos usualmente con jeringas de 20 o de 50 cc, es lo típico. De pronto 10 como esta en un perro pequeño como este, pero usualmente usamos de 10 para arriba. No tiene que ser siempre de 50. La jeringa de 50 hace la menor presión, o sea, sale con... Ay, se acabó el tiempo. Sale con menos presión el fluido.
Entonces lo hacemos con bastante fuerza, en los gaticos lo hacemos con jeringas de 3, mucha fuerza y apretar la mano que está cerrando la punta del pene. Si tú lo haces bien en un solo movimiento, vas a poder pasar la sonda urinaria, ¿listo? Pero yo creo que lo que determina este ejercicio es cerrar el pene con fuerza y anestesiar bien al perro, por favor. Eso no se hace en 4 patitas, hay que hacer una buena anestesia y le va a ir bastante bien. En los gatos lo habíamos hablado el día de ayer y en los gatos hacemos el famoso protocolo fácil, si les parece. Hacemos una secuencia de pasos para ser exitosos. A veces me gusta, recuerden, funcionar la vejiga con una extensión para que sea más fácil. Y esto no lo hago únicamente en los gatos, que yo les mostraba este video ayer. Lo hago también en los perros. Este es un cachorrito de 2 meses y medio, casi 3, que llegó tapado. Yo tenía una persona lista. Yo tomé un catéter endovenoso amarillo porque era muy pequeño el perrito. Funciono la vejiga y alguien a distancia me hace el favor con sus guantes transparentes de succionar. ¿Listo? Está con un monitoreo súper básico. Un poquito de oxígeno, un monitor ahí de saturación de frecuencia cardíaca, calorcito, miren, tengo unas bolsitas por ahí para quemarlo. Pero con cuidado, ¿no? Y lo hicimos. Luego lo que hacemos en los gatos, yo pienso que sí es importante, es extender el pene. ¿Se acuerdan que el pene curvo del gato toca estirarlo hacia atrás para que quede recto? Y de esa forma es más probable que yo pueda hacer este ejercicio final de sacar el pene, sostenerlo de la unión con el prepucio y el glande, moverlo para donde yo quiera, en este caso caudal y dorsal, y ahí sí pasar. ¿Cómo es en perros? Bebés. Un consejo que les doy después de fracasar varias veces. La obstrucción por estruvitas, que casi siempre son estruvitas en perros, bebés. Michael tenía 2 meses cuando se tapó la primera vez. Y este perrito, miren cómo estaba su vejiga con mucho sedimento, ¿cierto? Ese sedimento era medio purulento, de hecho. Entonces yo lo que no hice fue asumir que si esto está purulento, la calidad del tejido debe ser pobre, ¿cierto? Debe ser un tejido friable. Yo no predije eso. Y en esta radiografía les muestro lo que me pasó, y es que cuando yo lo destapé, el cálculo está en la vejiga ya. Pero si ustedes ven allá arriba donde estaba el cálculo, se rompió la uretra. Yo la rompí seguramente porque hice mucha fuerza. Entonces en los bebés es un poquito más suave, ¿ok? La van un poquito más suave, de pronto no con todo el hombro, sino pues con las manos, estaría bien, y que tengan más precaución. Entonces me tocó hacer una cirugía en el perineal Michael para encontrar el defecto. Pero con los bebés, acuérdense que si hay estruvitas es por infección, hay que buscar una causa anatómica de la infección. Yo les mostré unas radiografías de un perrito con un divertículo uracal, con un medio de contraste. Yo a este perrito no le hice esa radiografía porque en esa época yo no sabía que eso pues, era más o menos frecuente. Pero yo lo operé y lo busqué. Y quiero que vean que en el centro se ve que parece un ombligo. Esto se le acabó la batería, pero ahí está. Parece un ombligo. Este es el divertículo uracal, con el eco es difícil. Miren que tenía ya pseudomembranas. Entonces cuando yo veo eso, yo sé que tengo que quitarle ese pedazo de vejiga para que el perrito no haga tantas infecciones urinarias y realmente se cure, ¿ok? Entonces el manejo de las estruvitas, importante, es que es muy efectivo manejar estruvitas en gatos que no están tapados. Muy efectivo. Aquí ya voy a hablar no de la uretra, solo de vejiga. Porque en gatos, tan rápido como en 2 semanas se pueden disolver cálculos con una dieta especial para cálculos. Entonces hay que hacer un trabajo para que la industria nos traiga esas dietas especiales. Si no, se demora un poquito más. Hasta 90 días puede durar en disolverse un cálculo en los riñones, pero a veces lo logran. Definitivamente buscar la causa de la infección es clave. Próstata, eso es la más común en un macho. En una hembra, pues anatomía, pliegues vulvares, hay varias causas de eso. Y hay que considerar modificaciones dietarias en los gatos y ambientales para que tomen más agua y que tengan una dieta urinaria siempre. Miren el caso de Sakura. Es un gatito que tiene cálculos de poco color, ¿cierto? Y tiene la ecografía, pues ahí se ven, no sirve para nada la eco. Pero la disolución de estruvitas definitivamente en los perros es muy útil cultivar, porque yo necesito saber qué bacteria es para saber cuánto tiempo le doy el antibiótico. Yo sé que una Escherichia coli en 2 semanas se va, pero de pronto un Proteus no, y toca hacer más tiempo. Mientras haya cálculos de estruvita en la vejiga, tiene que tener antibiótico. Si te demoras 3 meses en disolver los cálculos, pues 3 meses tiene que tomar antibiótico o más. Y eso no es un problema. Tienes que saber eso. Y verificar el cumplimiento de las familias, porque tú le dices a la familia que no le dé la dieta sino la específica, le dan pollo, carne, vísceras, todo, ¿no?
Y nosotros no insistimos en disolver cálculos de estruvita en pacientes que se tapan y se tapan y se tapan y se tapan de la uretra. Ahí no lo hacemos porque los vamos a perder. Entonces, los antibióticos más comúnmente usados pues son las aminopenicilinas, son los que más funcionan. La amoxicilina sola o con clavunato está bien por las semanas que sea necesario. La ciprofloxacina y la enrofloxacina serían las otras opciones, recordando que la cipro por vía oral pues no sirve mucho. Reducimos la proteína en la dieta, eso es útil, y en los gatos también ayuda, pero un poquito, ¿no? Aumentamos la diuresis y bajamos la densidad urinaria. Ahora, acidificar. La acidificación urinaria sirve en los perros más que en los gatos, pero esta no es el foco del tratamiento. Entonces, Lulich demostró que dar el antibiótico correcto es lo más importante. Si quieres acidificar, se usa D-L-metionina. Eso sí acidifica la orina a 100 miligramos por kilo, 1 o 2 veces al día. Eso sí acidifica la orina. La vitamina C eventualmente puede hacerlo, pero muchas veces aumenta el riesgo de tener oxalatos de calcio por su bioquímica y no hay una dosis controlada, no es 500, no es 1000, sirve de antioxidante, pero no contamos con un buen recurso con la vitamina C. Y en los gatos a veces no hay que acidificar. Ojo, ustedes van a ver en este video que tomé con mi celular puntitos que tiemblan en la orina y se mueven. Entonces un fallo sería pensar que esos son bacterias. No lo son. No son. El diagnóstico tiene que darse por cultivo o al menos una tinción que demuestre los cocos. Lo que ustedes están viendo en este video son detritos celulares y gotitas de grasa que tiemblan en la orina por un fenómeno físico. Entonces, 0 bacterias esto. Ahora, obviamente eliminar el factor predisponente es importante porque conocer el patógeno es útil. Miren que el estafilococo áureo, si ustedes ven este cultivo, yo ya sé de dónde salió la bacteria. El estafilococo aureus es una bacteria de superficies. Entonces yo sé que esa bacteria se la puso un veterinario con una sonda urinaria que no cuidó bien, porque es de superficies. En cambio, si es una Escherichia coli, sé que es un habitante natural. Si es Proteus, sé que viene del tracto genital. Entonces, saber la bacteria es útil. Si es un estafilococo intermedio, es de la piel. Entonces, juntamos la información con las imágenes diagnósticas y demás. Ahora, oxalatos de calcio. El gran problema que tenemos porque no los podemos curar. Hay dihidrato y monohidrato. Con oxalatos de calcio, una vez los sacas, aquí está la prevención. Quitar la causa primaria. De pronto tiene hipercalcemia porque tiene un linfoma. Arregla eso. O tiene un hiperparatiroidismo. O tiene Cushing. Arregla eso. Si puedes. Si no, hay que tener orina más acuosa. Que tomen más agua. Ya lo hablamos. Y segundo, que su dieta tenga menos oxalato y menos calcio. Eso sirve. Por eso son mejores las dietas prescritas, si las hay. Este estudio llegó para salvarnos la vida. Este estudio lo que hizo fue evaluar la relación calcio-creatinina en orina. Súper bueno. El primero en su clase. Yo lo puedo medir fácil en la clínica, en un laboratorio de referencia, en Bogotá, en muchas partes. Entonces, ¿de aquí qué salió? Salió el número que este examen provee para decir, este perro elimina mucho calcio en la orina y esto hay que tratarlo. Espero se entienda. Si la relación calcio-creatinina en orina da más de 0.06, esos perros necesitan tratamiento para bajar el calcio en la orina. Y es lo que estamos haciendo ahora. Y esto se trata con hidroclorotiazida. La hidroclorotiazida disminuye la cantidad de calcio que eliminas por la orina. Y eso disminuye la urolitiasis. Y funciona súper bien, ayuda mucho. No es curativo, ayuda a prevenir un poco. Ojo, la única contraindicación es que el perro orina menos calcio, pero se le sube el calcio en la sangre. Si ya tiene el calcio en la sangre alto, no pueden utilizar la hidroclorotiazida de manera segura, ¿ok? Y usan cosas para bajar el calcio en sangre. Por ejemplo, la fibra, ¿no? La fibra ayuda a bajar el calcio en sangre. Entonces, llévense este para casa. Muy útil. De los dos medicamentos más utilizados en oxalato de calcio son el citrato de potasio como primera medida. Es el más utilizado. Todos los perros de oxalato de calcio tienen que tomar citrato de potasio. Los gatos no, los perros sí. El citrato de potasio a esas dosis, 75 miligramos kilo, 2 veces al día, sube el pH de la orina. Y eso es lo que más ayuda.
Y adicional, el citrato disminuye la unión del oxalato y del calcio, ¿no? Es el primero que tienen que usar, por favor. Y el segundo que tienen que usar no es la vitamina B6, lo van a leer pero no sirve. Es la hidroclorotiazida a 2 miligramos kilo una vez al día, solo si el paciente no es hipercalcémico y si su relación calcio-creatinina en orina da más de 0,6. Si no pueden medir la relación, bueno, está bien, pueden usarlo, pero midan el calcio primero o meten al perro en problemas. Y evitar el uso prolongado de antibióticos porque hay unas bacterias en el intestino que se comen el oxalato y no hay que matarlas. ¿Listo? Bueno, terminemos con la hidropropulsión miccional, que ya la habían visto, y así arreglamos a nuestros pacientes de inicio de la jornada. Quedan 5 minuticos. El objetivo es anestesiar a la perrita, o al perro macho o al gato, ponerlo boca arriba, apretar la vejiga y sacar los cálculos. Esta era una foto de colección muy antigua. Entonces, este es nuestro perro Horus, ¿se acuerdan? El Shetland. Entonces, esta se las voy a mostrar. Vamos a sedar al perro, llenar la vejiga con salina, alzar al perro verticalmente, apretar la vejiga y salen los cálculos. Ojo porque orina hacia adelante. Entonces necesitas un receptor, un recipiente para recibir la orina hacia adelante, no una riñonera. Entonces, yo les muestro cómo lo hice con este perrito. Les voy a mostrar mi dispositivo de recolección altamente tecnológico. Ah, me cancelaron. Entonces, miren, no. Entonces miren que lo alzamos, este es mi recipiente altamente tecnológico. Eran otras épocas, ya no es así. Pero la idea es apretarlo, miren, yo no tenía ni canas. La idea es apretarlo y este perrito queda sin cálculos y se va para la casa. Ya, sin cálculos. Esta era la radiografía de la gatica Abigail, con cálculos. Yo ya les mostré ayer, paso una sonda urinaria por ahí se ve dónde está la uretra. Entonces paso una sonda urinaria, igual con Abigail, alzo a la gatita vertical, apretamos su vejiga, una vez la vejiga está llena, y aprieto y saco los cálculos y la gatita se va para la casa sin cálculos, sin cirugía. Esto es muy bueno en gatos machos, solo si tienen uretrostomía. Cuidado con eso, por favor. Entonces, yo aquí ya no tengo bata de cirugía, me siento cómodo. Cuando hagan hidropropulsión miccional tienen que estar listos para operar, por si apretan y se tapa y no pueden salir, tienen que operarlo, ¿no? Yo aquí ya me tenía más confianza, entonces lo que yo hice aquí varias veces fue apretar a este gatito con la vejiga más llena. Ya de hecho ya le había sacado unos cálculos y los ven allá abajo, y este gatito se va a la casa sin cálculos, sin cirugías, y esto es lo más, digamos, compasivo porque es económico, no quirúrgico, ambulatorio. Lo último que uno puede hacer es endourología. Entonces sí, se puede hacer y ya se está haciendo. Esto requiere el uso de instrumentos. En hembras y en cirugía de vejiga utilizamos endoscopios rígidos. En machos podemos utilizar los flexibles si quiero entrar por el pene. Y necesitas pincería. Por ejemplo, canastitas como esta. Una hembra con un cálculo atravesado en la uretra no se movía para ningún lado. Entonces yo lo agarro con mi canasta, lo voy a sacar, inyecto un montón de líquidos y cruzo los dedos que esas astas no me vayan a cortar la uretra, y pues afortunadamente no lo hizo. Y salió el cálculo y bien, sin cirugía. O la PCCL, cistotomía percutánea, que es introducir, esto no es laparoscopia, es más barato. Es introducir un trocar en la vejiga, una vejiga que está fijada, adherida, una herida de 5 milímetros en la vejiga y de 1,5 centímetros en la piel. Y lo que uno hace, y cierro con esto, es entrar a la vejiga y ver los cálculos. Entonces, claro, esto es muy bueno, porque entonces tú estás seguro que no queda nada por dentro. Con una cirugía abierta uno no ve todo, sobre todo en la uretra, por allá atrás. En cambio aquí, yo veo los cálculos, los voy agarrando, los voy sacando, los voy agarrando, los voy sacando, y al final exploro la vejiga y la uretra, ¿no? Y veo que no queda nada. Entonces aseguras que el paciente queda libre de urolitiasis. Pero obviamente el costo, por lo menos para mí, es 3 veces mayor que una cirugía convencional. Obviamente cuando nada de esto funciona toca uretrostomía y bueno, está bien. Y luego hidropropulsión, ¿no? Por favor, hay que hacer seguimiento de estos pacientes porque la uretrostomía debería ser una decisión oportuna. Conclusiones del día de hoy. Alternativas. El diagnóstico es clave. Saber de qué están hechos los cálculos. El manejo de la urolitiasis no termina con la cirugía, comienza con la cirugía. Y la promesa que yo le hago a los tutores, y espero que ustedes la hagan, es
El objetivo es no volver a operar, pero los cálculos pueden volver a salir. Habíamos dicho que con una buena prevención pueden durar hasta 3 años sin tener que volver a operar al paciente, y yo les recomiendo practicar la hidropropulsión miccional y los procedimientos mínimamente invasivos. Espero se lleven eso a casa, que lo disfruten y que nos veamos en el resto de las charlas del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, no se retiren, que tenemos unos anuncios importantes. No sé, igualmente está abierto a las preguntas, y después de la pregunta, por favor, para que nos regalen 5 minutos al Congreso. Gracias. Acá atrás hay pregunta. Sí, faltaban las preguntas. Ya se lo fueron yendo. ¿Qué dijo Navidad? ¿Pregunta? Bueno, voy yo. Señor. Eso, levante la mano que no lo veo. Buenos días. Con respecto a lo que hablaba de cultivo, cuando encontramos bacteria metiloresistente, el uso del lisonacid, no sé si tiene experiencia con eso o hay otra opción. No, no tengo mucha experiencia con eso. Lo que tenemos que hacer con bacterias MRSA, con las multiresistentes, es pedir extendidos los perfiles de antibiograma al laboratorio, porque hay antibióticos restringidos que no nos prueban. Y si puedes acceder a esos antibióticos, que te los diagnostiquen y usarlo tranquilo. Y lo otro es el uso de la nitrofurantoína como un antiséptico urinario, que tiene bastante sentido. ¿Una pregunta más? En cuanto a machos, gatos, Sí. para hacerle el lavado que usted Ajá. dice para hacer la La hidropropulsión. Ajá. ¿Ok? Que usted dijo que Nunca no lo se la- haga. Nunca lo haga. Y si necesita. Nunca lo haga. Ya lo hice y todos rompí la uretra. Entonces, 2 veces. Es muy pequeña la uretra del macho. Si necesita eso, no lo puede hacer. Opción 1, operar vejiga y sacar todo por vejiga. Opción 2, y lo hablábamos con unos colegas ayer, uretrostomía. El sedimento no existe. Si tiene arenillas, eso se llama microlitiasis y son cálculos, no van a salir. Entonces, uretrostomía y hacer hidropropulsión 1 o 2 veces al año. Si no puedes conseguir las dietas, si no pueden pagar las dietas, uretrostomía. Y ahí sí, hidropropulsión como si fuera una hembra. ¿Listo? 3. ¿Una pregunta más? ¿Hay tiempo? Sí, tengo tiempo. Perdón, vamos a la agenda, que siempre le quito tiempo a mis colegas. Cuando hablabas de la cirugía, Sí. que no se hiciera el doble de patrón de sutura, Correcto. ¿cómo lo haces? Buena pregunta. Entonces están los libros, de hecho, curiosamente ya. Los órganos huecos ya no se cierran con doble patrón excepto el útero. Entonces, ahora lo que hacemos es un patrón simple, continuo, únicamente, sutura monofilamento, absorbible claramente, 4-0 está bien, 3-0 a veces, no más grueso, y un solo plano. Si cumple los criterios de 1 milímetro entre cada lazada, es impermeable y es suficiente. Y cuando haces doble, el problema es que el que queda adentro se vuelve un secuestro. Entonces hay una cicatrización horrenda y hay más predisposición a problemas. ¿Listo? Yo uso ácido poliglicólico, es mejor porque el PDS dura mucho tiempo. O la poliglactina también es buena idea. Una pregunta más. Mi doctora, ¿tienes el micrófono aquí? ¿No? Perdón, yo me paso. Sí, en la situación de que no tenemos estas dietas ya preformuladas, sobre todo acá es complicado que lleguen, ¿hay alguna alternativa natural que se pueda acercar? Claro que sí. Las dietas naturales son muy buena idea, porque tienen más agua, son asequibles, pero únicamente si un nutricionista las hace. ¿Sí? Porque ustedes van a ver que por cada un ingrediente de dieta son 2 suplementos usualmente. Entonces, si una dieta formulada no tiene ningún suplemento, está mal formulada. Te lo juro. Suplementos en tarro, multivitamínicos, minerales, aminoácidos, toca en veterinaria. Si un nutricionista les envía una dieta sin suplementos, está mal. ¿Listo? Listo. Muy buenos días a todos. Nuevamente, de parte del comité organizador.